Hola, hoy veremos en esta sesión el tratamiento de la exención tributaria para las personas colectivas sin fines de lucro. El artículo 49 de la Ley 843, que es el régimen normativo que regula nuestro sistema tributario, establece las condiciones para el otorgamiento de la exención tributaria para el impuesto a las utilidades de empresas. Y es respecto de las utilidades que sean obtenidas por asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas que se encuentren autorizadas legalmente y que tengan convenios suscritos, además de desarrollar actividades que se mencionan en el artículo 49. ¿Cuáles son las condiciones principales para que pueda otorgarse esta exención tributaria? Primero, que la persona colectiva no lucrativa no debe realizar actividades de intermediación financiera o comerciales. No obstante, respecto de esta última condición, existe una salvedad que la veremos más adelante. También debe establecerse expresamente en sus estatutos que la totalidad de los ingresos y el patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de la organización. Es importante considerar que esta disposición expresa debe ser en realidad la transcripción literal del artículo 49 de la Ley 843, porque de otra manera la exención tributaria no será otorgada por la Administración Tributaria. Luego, también establece como condición que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados, y en caso de liquidación su patrimonio se distribuye entre entidades de igual objeto. Estas son las condiciones que establece el artículo 49 y que deben estar expresamente establecidas en el estatuto de la persona colectiva. Además del artículo 49 de la Ley 843, existe la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo 27.190, que establece que no solamente debe consignarse en el estatuto la disposición expresa en los términos antes señalados, sino que además la organización debe demostrar en su realidad económica que se refleja el cumplimiento de estas condiciones, o sea, que en los hechos realmente la organización no realiza actividades financieras, que en los hechos la organización no distribuye ninguna utilidad en beneficio de sus miembros, ni que realiza actividades comerciales, aunque estas últimas, como señalaba, pueden estar liberadas de esta restricción. Es importante considerar que la exención tributaria rige a partir de su otorgamiento. Eso quiere decir que, no obstante que en el estatuto se establezca de manera expresa que es una organización sin fines de lucro, y no obstante que se establezca de manera expresa el artículo 49 en su contenido, mientras la organización no obtenga el reconocimiento por parte de la Administración Tributaria, no es beneficiaria de esta exención tributaria. Además del Decreto Supremo, se han emitido resoluciones normativas emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales para regular el otorgamiento y el procedimiento de esta exención. La resolución número 10.030.05 establece los requisitos, pero además extrae un concepto muy importante de las personas colectivas que ya lo hemos revisado cuando consideramos los atributos de la persona colectiva. Y es que en esta resolución se reconoce expresamente la autonomía patrimonial y la realización de actividades comerciales siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley. Esta es la resolución que les anticipaba, que de alguna manera extrae la restricción de que no puedan realizar servicios comerciales. En otras palabras, es posible que las entidades civiles, las ONGs y las fundaciones puedan realizar actividades comerciales, y eso es muy importante, siempre que, dice la norma, cumpla con las demás condiciones, que es básicamente que no se distribuya las utilidades entre sus miembros y que en caso de liquidación
el patrimonio sea entregado a una entidad de similar objeto. La Resolución Normativa 30/2014 modifica esta resolución del 2005 porque actualiza los requisitos y el procedimiento para la obtención de la exención respecto de las entidades que son reguladas por la Ley 351. Se hace entonces una actualización en la regulación para la solicitud de la exención tributaria porque se incluye, de acuerdo a la Ley 351, las personas colectivas que han sido reconocidas por esta, es decir, las organizaciones sociales, las entidades civiles, las ONGs y las fundaciones. Pero al emitir esta resolución normativa, la 30 del 2014, se incurre en un error porque incluye a las organizaciones no gubernamentales internacionales que, como hemos visto, estas tienen autorización para operar en territorio boliviano cuando suscriben el Acuerdo Marco de Cooperación Básica. No tienen que constituirse en territorio boliviano, no cuentan con estatutos que sean otorgados en territorio boliviano. Estoy hablando de las ONGs internacionales. Bien, esta resolución, la 30/2014, como vamos a ver a continuación, las incluye como si fueran ONGs locales y les solicita la presentación de sus estatutos y, por supuesto, sus estatutos no cumplen con el artículo 49 de la Ley 843 porque son estatutos que fueron elaborados desde su casa matriz que tiene su domicilio en el exterior. A raíz de las gestiones que se realizaron para aclarar esta situación de las ONGs internacionales, se emitió una resolución normativa, la 27 del 2015, que complementa y precisa que las ONGs y las fundaciones constituidas en el extranjero no deben presentar estos estatutos. En realidad, simplemente restringe los requisitos a la presentación del Acuerdo Marco de Cooperación Básica como requisito principal para que éstas puedan acceder a la exención tributaria. En el caso de las ONGs internacionales, el Acuerdo Marco establece expresamente su contenido, que ellas son organizaciones no lucrativas y que deben estar amparadas o pueden acceder a la exención tributaria. Pero aún con ese reconocimiento en el Acuerdo Marco, es importante que se formalice el reconocimiento ante la Administración Tributaria y una vez que se obtenga ese reconocimiento, pues recién puede entenderse que la organización está exenta del IUE. Veamos estas normas reglamentarias, cómo regulan el procedimiento de la exención tributaria. Primero que se realiza a través de un trámite virtual, se presenta la solicitud a la página web del SIN, se presenta los documentos, o mejor dicho, antes de presentar los documentos, se rellena un formulario donde se establece la solicitud y una vez que se presentan los datos del contribuyente que necesita esta extensión, que la solicita, la administración admite esta solicitud y en 10 días nosotros tenemos que presentar los documentos que acreditan esta exención de acuerdo a los requisitos que establece la normativa. ¿Y cuáles son los requisitos? Se establece en esta misma resolución que debe presentarse el original y fotocopia de resolución suprema o resolución ministerial de reconocimiento de la personalidad jurídica. Se tiene que presentar el original y fotocopia del estatuto que ha sido otorgado por el Ministerio de la Presidencia, pero también por la Gobernación, si es a nivel departamental. Es original y fotocopia del testimonio de poder y otra documentación o información según el caso particular. Aquí viene la confusión porque esta resolución establece, adicionalmente a los requisitos señalados, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones constituidas en el extranjero deberán presentar original y fotocopia del Acuerdo Marco de Cooperación Básica en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Dónde está la confusión? Porque dice, además de los requisitos señalados, o sea, en otras palabras, estas organizaciones extranjeras tenían que presentar el testimonio que habría sido otorgado por el Ministerio de Relaciones del Ministerio de la Presidencia o sus estatutos, incluyendo la previsión del artículo 49 de la Ley 843. Por supuesto, esto generó controversias, reclamos, no había forma de pedir la extensión para las ONGs internacionales, entonces se emite una resolución normativa, la 2715, donde aclara que las ONGs no gubernamentales y las fundaciones constituidas en el extranjero deberán presentar original y fotocopia de acuerdo marco y el testimonio del poder. Esos son los dos requisitos entonces que se presentan para las ONGs internacionales.
Es importante tomar en cuenta que la exención tributaria es una formalización importante porque muchas ONGs constituidas en Bolivia para acceder a cooperación internacional, en particular donaciones, las entidades del exterior solicitan que éstas acrediten su situación de naturaleza no lucrativa. Y aunque esté establecido en sus estatutos, para las entidades del exterior, la forma de acreditar ante terceros esta naturaleza no lucrativa es justamente mediante el reconocimiento expreso de la Administración Tributaria a través de una resolución administrativa que declare la exención. Pero la obtención de esta exención no ha sido del todo fácil, sobre todo para las ONGs locales, porque la Administración Tributaria tiene una concepción errada de las ONGs, parte de la presunción de que estas son lucrativas. Es importante considerar que estas, como hemos visto a lo largo del curso, es una naturaleza no lucrativa, es parte de su esencia. Por lo tanto, cuando una ONG realiza actos comerciales, no conllevan estos actos comerciales en sí mismos fines lucrativos, en la medida que dichos ingresos sean destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines y no sean distribuibles entre sus miembros, que esas son justamente las condiciones importantes para poder acceder a la exención. Sin embargo, la Administración Tributaria considera que si la ONG establece en sus estatutos que va a prestar servicios, va a vender libros, en fin, va a realizar consultorías para su autosostenimiento, la Administración presume que ya estaría por estos actos comerciales siendo una organización lucrativa. Por lo tanto, bajo esta interpretación restrictiva para el otorgamiento de la exención tributaria, se plantean restricciones estructurales para las ONGs, porque al no acceder a la exención tributaria y por lo tanto no poder acceder a un certificado que acredite su naturaleza no lucrativa, le impide a la ONG poder solicitar cooperación o donaciones del exterior, porque por lo general solicitan que se acredite su naturaleza no lucrativa. Entonces se afecta al desarrollo y al crecimiento sostenible de las organizaciones. Además, el que pueda realizar ciertas actividades que permitan su autosostenimiento, como la prestación de servicios de consultoría, la realización de seminarios, de capacitaciones, y que percibe ingresos por esas actividades, no debería entenderse que está lucrando, sino que más bien es una forma de autosostenerse, porque no siempre se puede acceder a donaciones o cooperación de las organizaciones del exterior. Si permitiéramos que estas entidades sin fines de lucro pudieran sostenerse, entonces estas podrían cumplir con sus fines, incluyendo aquellos que tengan que ver con los planes establecidos por el Estado. Bien, con esto hemos terminado la sesión de exenciones tributarias y la última sesión la realizaremos en una conferencia el miércoles, donde trataremos de manera muy puntual las tecnologías de información y los trámites en general. Muchas gracias.